Binding. Mandando el último. Bueno. Bien. Ahí vamos. Listo. Ahí le mandé todas las carpetitas source y le mandé el PDF. Bien. Entonces, voy a poner a compartir la pantalla. Vamos. Ahí está. Bueno. En el PDF que les envié, ¿sí? Tenemos como lo básico de Angular, ¿sí? Ustedes tienen un montón de material dentro de la plataforma y no quería aburrirlos en este ratito que tenemos con volver a repetir todo lo que ustedes ya tienen ahí para leer y releer completo dentro de la plataforma. La idea era hacerles como un resumen para que les quede lo más importante y sobre todo ver, para mí es mejor ver ejercicios para que ustedes también después vayan probando. Vamos a ver 4 ejercicios puntuales, no vamos a ver interpolación, el otro vamos a ver eventos, el otro vamos a ver un ejercicio que vamos a crear un componente adicional al componente que va con la instalación, y en otro vamos a ver binding. Vamos a ver, por eso, 4 cosas particulares y después tienen 2 ejercicios completos, donde acá en este PDF está el paso a paso de todo. Yo después voy a ver cómo me ingenio para mandarles el proyecto completo de cada una de las aplicaciones, para que ustedes puedan después seguir. Hay una que está hecha con Bootstrap, que va a utilizar, va a ser un enlace con algunas cosas de Google y que pueden, digamos, trabajar un poquito de todo lo que vimos. Son 2 aplicaciones sencillas, pero bueno, tienen esa complejidad. Y la otra es una aplicación que van a estar ahí con un listadito, agregando, modificando, eliminando. Lo que sería bueno es que a esa aplicación después, al contrario, tomen y denle todo el aspecto, trabajando con una página de estilo con lo que les guste, fíjense un poquito como para mejorarla. Entonces, los que llegaron a leer algo de Angular, imagino, los que no llegaron, ustedes lo que tienen que tener presente, Angular es un framework, otro framework de código abierto, con lo que vamos a poder hacer aplicaciones de una sola página. Eso que dice Single Page Application, son aplicaciones de una sola página. Con eso vamos a poder trabajar con Angular. La idea con estas páginas es que nosotros vamos a tener sectores de nuestra página que se van a cargar de manera dinámica, de acuerdo a condiciones, algún evento, algo que está sucediendo, que nos va a mostrar una información u otra, de acuerdo a lo que hacemos con nuestra página. Para ello, y de la manera que va a resolver para que nosotros podamos trabajar con dar esta funcionalidad, es el concepto fundamental de componentes, Nosotros vamos a pensar una aplicación como un conjunto de componentes, Que va a tener, cada componente va a tener todo, su vista, su modelo de datos, su funcionalidad, Eso es lo que va a encerrar un componente. Entonces, nuestra aplicación, cuando nosotros instalamos una aplicación de Angular, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a hacer juntos, van a ver que les crea un montón de archivos, pero todos esos archivos que les crea les va a incorporar un único módulo, un único componente. Eso es la aplicación más chiquitita que ustedes pueden tener de Angular. A partir de ahí, la aplicación de ustedes puede crecer y tener la cantidad de módulos y de componentes que la solución requiera. Eso después lo van a ir ustedes desarrollando a medida que vayan encarando los problemas. Ahora, un componente, que nosotros, ¿cómo vemos un componente en Angular? Que ahora lo vamos a ver, Pero básicamente, ¿qué es un componente? Un componente son 4 archivos, Un componente van a ser 4 archivos. El TypeScript, que va a tener el modelo de los datos, el HTML, que va a tener la vista, el CSS, que le va a dar, un aspecto particular a esta vista que nosotros armamos del componente, y un archivo de testing. No es obligatorio que
dentro del CSS tengamos definido, ¿sí?, algún estilo. Simplemente que si nosotros queremos aplicar un estilo particular a un componente, lo tenemos que definir dentro de la página de estilo relacionada con el componente. Aparte, nosotros tenemos un style.css general que es global a todo el proyecto. Que lo tenemos en una carpeta, sí, un nivel superior de la carpeta, pero si nosotros pensamos un componente, tenemos que pensar que el componente va como a encapsular todo lo relacionado con él. Su modelo de datos, su funcionalidad, ¿sí?, su vista. Entonces, todo eso está dentro del componente. Básicamente, entonces, un componente van a ser 4 archivos dentro de nuestro proyecto. Lo otro que tenemos que entender también con Angular es que Angular es un proyecto lo que nosotros vamos a empezar a encarar. No es un archivo separado, porque yo el proyecto en Angular lo tengo que compilar. Tiene que tener toda una estructura para que entienda que es un proyecto. Yo no puedo abrir un archivito, ¿sí?, un objeto, ¿sí?, o cualquier archivo, y compilarlo, porque Angular no va a entender que eso es un proyecto. El proyecto tiene toda una estructura de carpetas, de archivos que tenemos que estar encontrando en determinados lugares para poder trabajar. Los archivos, ¿sí?, cada uno de estos archivos, el app component TS, que es el TypeScript, el HTML, el CSS, tienen una estructura. En particular, el componente, el app component, el TypeScript, si nosotros lo vemos cuando recién se instala, tiene un formato de este tipo, ¿sí? Tenemos el componente, y el componente tiene 3 propiedades. El selector, que es con el que nosotros vamos a hacer referencia dentro de nuestro proyecto al componente, en este caso se llama app-root. Y después vamos a hacer referencia al URL del template, que es el HTML, y al style URL, que será el CSS. De esta manera vamos a hacer referencia a los archivos que forman parte de nuestro componente. Y luego, todo lo que nosotros queremos, el modelo de datos que nosotros le queramos definir a nuestro componente, va a estar dentro de una clase. La clase, como nosotros trabajamos la clase pasada con TypeScript, con el mismo formato. Definiremos las propiedades, definiremos el constructor, definiremos los métodos, ¿sí? Y todos ellos van a ser accesibles de alguna manera desde afuera del componente. Entonces, cuando nosotros creamos una aplicación, automáticamente nos crea una propiedad para la clase que se llama title, que le va a poner automáticamente el nombre que nosotros le hayamos dado al proyecto, ¿sí? Esto después ustedes lo pueden cambiar, pero esto es algo que va a pasar de manera automática. Luego, el archivo HTML, ¿sí?, que estamos incluyendo dentro del... no estamos nosotros, esto lo hace automático, ¿sí? Va a tener todo lo relacionado a la parte visual del componente, ¿sí? O sea, todo el contenido, ¿sí?, con cada una de las etiquetas, lo daremos dentro del HTML. Ahora vamos a ver, cuando creamos un proyecto, el app component HTML nos va a cargar automáticamente una plantilla enorme que tiene un montón de cosas. Nosotros en general eso lo vamos a borrar todo y vamos a empezar a crear nuestra plantilla. Y el CSS, lo que les dije, esto va a tener todo la hoja de estilo para el componente, y aparte tenemos en el raíz el styles, ¿sí?, .css, que va a tener ¿cómo se llama?, la hoja de estilo global para todo el proyecto. Bueno, esto lo nombramos al principio. Cuando nosotros instalamos una aplicación de Angular, vamos a tener lo que sería una aplicación mínima, ¿sí?, un único componente dentro de un único módulo. Después, cualquier otra aplicación en general que hagamos va a disponer más de un componente, y puede haber más de un componente en el mismo módulo, y podemos tener varios módulos con distinta cantidad de componentes, ¿sí? Todos ellos se van a relacionar entre sí, ahora vamos a ver, tenemos jerarquías, tenemos que vamos a ir respetando de cada uno de los componentes, y van a ir comunicándose, ¿sí?, de acuerdo a la funcionalidad que tiene que hacer cada uno de ellos. De hecho, vamos a ver hoy algunas de las cosas. Ahora,
cuando nosotros, ahora lo vamos a hacer en la primera prueba que hagamos, nosotros creamos un proyecto. Lo que les dije, el proyecto va a crearse con un único componente, pero nosotros podemos eventualmente crear todos los componentes que necesitemos, ¿sí? Entonces, por cada uno de los componentes que nosotros creemos, nosotros vamos a tener que ejecutar, ¿sí?, un comando indicándole a Angular que nuestro proyecto requiere de un nuevo componente. Nosotros le diremos cuál es el nombre de nuestro componente, y a partir de ahí continuaremos, nos va a agregar una carpeta en nuestro proyecto, ahora lo vamos a ver, nos va a agregar todos los archivos que corresponden a un componente, y nosotros le iremos a dar la lógica. La idea con un componente es que ustedes tienen que lograr identificar bien cuál es la necesidad de ese componente y cuál va a ser la funcionalidad que nosotros estamos encapsulando dentro de ese componente. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que nosotros vamos a hacer algo que después va a ser reutilizado, ¿sí?, la cantidad de veces que nosotros necesitemos trabajar con dicho componente. Entonces es importante que no hagamos componentes por cualquier cosa, que sí identifiquemos qué es efectivamente la funcionalidad que va a tener importante ese componente, y a partir de ahí nosotros generemos, ¿sí?, todo lo relacionado con él. Entonces, hasta ahí la parte, digamos, ahora vamos a verlo, vamos a ejecutarlo, pero genero el proyecto, eventualmente incluyo todos los componentes que necesito. El proyecto, sí, a medida que nosotros le vayamos dando funcionalidad, porque esto quedó al final de todo, así después ustedes lo ven acá. El proyecto, a medida que ustedes le vayan dando funcionalidad, van a necesitar hacer dos cosas en dos momentos distintos. Uno es compilarlo, ¿sí? Y otro es compilarlo, digamos, hacer el build del proyecto, generar el ejecutable para instalarlo eventualmente en un servidor ya en internet que esté listo, ¿sí?, para utilizar, para poner en producción. Entonces, esas son dos instancias distintas de nuestro proyecto. Entonces, con el comando ngser, ustedes lo que van a hacer es compilar, ¿sí?, y probar de manera local en su computadora el código que ustedes están generando. Esto les va a generar un servidor de desarrollo, un localhost, que van a poder trabajar en su máquina, lo va a relacionar de manera automática con un puerto en particular, que es el puerto 4200. Si ustedes lo tienen en uso ese puerto por alguna aplicación o algo que tengan corriendo, podrán, ¿sí?, enviarle que utilice otro puerto, y poder de todas formas trabajar desde el compilador y ir probando lo que ustedes hacen. Ahora, ustedes pueden ir desarrollando todo lo que necesiten hasta un punto que necesitan pasar a producción. Cuando tienen que pasar a producción, lo que yo les decía, ya no usamos la compilación, sino que usamos el build. El build nos va a generar una carpeta adicional, ¿sí?, que se llama dist, y ahí adentro nos va a dejar todos los archivos que nosotros necesitamos subir al servidor para que estén listos para correr, ¿sí?, y estar disponibles directamente en internet. Ahora, la forma de hacer este build son dos maneras diferentes. Si el proyecto va directamente a la carpeta raíz, ¿sí?, del directorio donde nosotros vamos a subir, hacen esto, ¿sí?, hacen el energy build y va a generar los archivos correctamente, ¿sí? Lo que nos va a hacer es generarnos una carpetita de distribución con todos los archivos que tienen que subir. Ahora, importantísimo, ¿sí?, por eso se los puse acá. Esta manera de hacer el build implica que los archivos tienen que ir a la carpeta raíz, ¿sí?, del servidor en internet. Si los archivos no van a la carpeta raíz porque van a ir a una subcarpeta, ¿sí?, a un directorio específico dentro de esa ubicación en el servidor, la manera de hacer el build es otra, ¿sí? Es la que tienen aquí, ngbuild, ¿sí?, -- base, menos href, y aquí le van a dar a ustedes el path completo, donde va a estar ubicado la aplicación que están desarrollando ustedes. Entonces, una vez que ustedes hacen el build con toda la referencia correcta, recién ahí están listos para pasar el contenido generado en distribución, pasarlo a la carpeta en el servidor de internet. Bien, entonces, a tener en cuenta que es un detalle, pero
que va a hacer que les funcione o no lo que ustedes están generando. Bien, entonces, vamos a probar, ¿sí? Vamos a hacer la prueba de cómo creamos un proyecto de cero. Entonces, esto no sé por qué me cambió. Esperen que lo trato de poner más grande. Bien, entonces, fíjense lo siguiente. ¿Cómo hacemos para crear un proyecto de cero? ¿Sí? Yo tengo que estar parado en el directorio donde yo voy a querer, primera cosa importante, tengo que estar parado en el directorio donde yo voy a querer correr mi, la ejecución del comando para que me genere el proyecto nuevo. Entonces, yo en este caso estoy bien ubicada, estoy en la carpeta donde yo genero las cosas para trabajar con ustedes, pero si no estuviera, se mueven ustedes al directorio, esta es la consola de Windows, ¿sí? Vamos a trabajar, ¿sí? en este directorio en el que ustedes quieran. ¿Cómo hago para generar un nuevo proyecto? ng new, nombre del proyecto, ¿sí? Le voy a poner prueba 3. Acá ustedes le ponen el nombre que quieran, el nombre que vaya a tener la aplicación de ustedes, ¿bien? En este caso le voy a poner ng new, prueba 3. ¿Qué tenemos que tener instalado en esta instancia? El Node.js y el Angular, ¿sí? El Angular CLI que tienen, que creo, bueno, que ahora me fijo si lo tienen acá, pueden hacer la instalación. Vamos a correr esto demora un poquito, me va a preguntar si quiero que Angular me agregue el routing, en este caso le vamos a decir que no necesitamos, lo pueden generar en otro momento, y me pregunta el formato del style sheet que quiero utilizar. En este caso quiero utilizar SSS, le doy Enter. Ahora lo dejamos, va a correr el paquete de instalación y me va a crear dentro de una carpetita nueva, ¿sí? Que se llama prueba 3, que me la crea solo. Acá, prueba 3, bien. Me va a crear todos los archivitos, ¿sí? Con todas las carpetas que requiere una aplicación de Angular vacía. Tenemos que tener paciencia, que instalen los que pueden, háganlo. Así de paso prueban que les funcione todo correctamente. Cualquier cosa que no les funcione me dicen. Avísenme, ¿eh? Bien, está todavía instalando, esto tarda un poquito. Bien, cuando termina acá, que me dice Successfully Install Git, ¿sí? Porque encima esto se los va a relacionar, sí, con todo lo de Git. Que, tema aparte, yo ahora no les metí, sí, lo de Git también, pero dentro del material que ustedes tienen está bueno un ejemplo que hay, un video, que van haciendo el ejemplo de la lista de tareas, les va enlazando con utilizar Git, por ejemplo, cuando van a abren una rama para generar un nuevo componente y después hacen la fusión de ramas cuando terminan el desarrollo, así que está bueno si lo quieren en algún momento seguir para empezar a incorporar el trabajo sí con el sistema de control de versiones. Entonces, bien, creamos un proyecto, ¿sí? Nos crea una carpeta con un montón de archivos, ahora vamos a abrirlo. ¿Sí? Un proyecto que me genera un montón de códigos, archivos, todo me deja listo para que nosotros empecemos a trabajar. Ahora, ¿cómo empiezo a trabajar con esto? Necesito un editor de código, ¿sí? El que ustedes quieran. Yo tengo el Visual Studio Code, el que ustedes quieran pueden utilizarlo. Bien, para empezar a trabajar con el editor de código tenemos que abrir la carpeta, ¿sí? Entonces en el Open Folder ustedes se van a mover al lugar donde generaron el proyecto, ¿sí? Yo lo tengo acá, y abren la carpeta, ¿sí? Select Folder. Bien, entonces ahora van a ver acá toda la estructura de su aplicación, que tienen
El source es a donde nosotros vamos a trabajar, donde está el index HTML, y puntualmente en la carpeta app es a donde nosotros vamos a ir generando todos los componentes que vamos a definir, ¿sí? A los cuales le vamos a dar funcionalidad, van a estar definidos dentro de la carpeta app. Bien. Fíjense que en este caso, que tenemos una aplicación nuevita, ¿sí? Que solamente que va a tener un único componente, que es el app component, ¿sí? Que tiene sus 4 archivitos, el CSS, que está vacío, el HTML, que es el que ahora vamos a borrar, pero les quiero mostrar antes, que tiene, bueno, toda la plantilla que nos carga automático, el archivo de testing, y el archivo, el TypeScript, que tiene el modelo de datos para nuestro componente. Y el app module, que es el que nos va a indicar los componentes que nosotros tenemos en este momento, un único componente, que es el app component, ¿sí? Y en las declaraciones tenemos un único componente, que es el app component, ¿sí? No tenemos nada más que esto, ¿sí? Fíjense también que la manera en que se van a ir, digamos que vamos a llamar a los componentes, en nuestro index HTML, fíjense que en el body tenemos un app root, ¿sí? Precisamente app root, ¿sí? Es el selector de nuestro componente app component, ¿sí? Es el selector, con lo cual, cuando yo estoy incorporando en mi index HTML app root, en realidad lo que estoy haciendo es incorporar el componente app component dentro del index, ¿sí? Y en este caso, lo único que tengo es, ¿sí? Acá el componente automáticamente, ¿se acuerdan que les dije? Tiene una sola propiedad dentro de la clase, que es el título, que le va a poner automáticamente el mismo nombre que ustedes le hayan puesto al proyecto, ¿sí? Eso lo hace de manera automática. Entonces, bien, tenemos, ¿sí? Proyecto con un solo componente. Ahora, acá podemos hacer dos cosas, ¿sí? Uno es tratar de compilarlo. Yo les dije, bueno, acá creamos el proyecto vacío. Bueno, uno es compilarlo, ver qué es lo que corre, y vamos a generar, vamos a crear un nuevo componente, le vamos a agregar para que busquen, para que vean cómo ejecutamos el comando para crear nuevo componente. Entonces, desde la terminal, ¿sí? New terminal, lo primero que vamos a hacer es compilar, ¿sí? Entonces, ngserv, ¿sí? ngserv para compilar el proyecto. Bien, entonces, enter. También esto tarda un poquito. Una vez que ustedes dejan el compilador ejecutándose, automáticamente cada vez que ustedes graben algo, el compilador va a compilar todo y va a tener disponible ¿sí? La última versión que van a poder ir viendo para refrescar. Bien, entonces, acá va a correr el compilador, tarda un poquito esto. Y fíjense, acá nos dice, compile successfully, o sea, compiló perfecto. En el caso que haya algún error, acá les va a tirar el error y no los va a dejar seguir adelante. Y después les crea, ¿sí? Un localhost para que ustedes, ¿sí? Puedan probar lo que van haciendo. Esto va a abrir un navegador, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía. En el appcomponent.html me agregó toda esta plantilla, ¿sí? Automáticamente, nosotros no hicimos nada, nos agregó toda esta plantilla. Nosotros la vamos a borrar esta plantilla y vamos a empezar, ¿sí? Cuando hagamos un proyecto, vamos a empezar a hacer nuestro desarrollo. En este caso te la crea, ¿sí? Te pone todo esto, sí, pero no, o sea, uno la puede borrar, no hay ningún inconveniente. Eso está acá, en el app component. Si yo, fíjate, me borro todo esto, y acá pongo un H1, ¿sí? Y pongo hola, componente nuevo, ¿sí? Y yo lo guardo, fíjate que automáticamente cuando lo guardé, me lo compiló. Y si yo vengo acá, perdón, ¿dónde tengo acá? Si yo vengo acá, fíjate que teníamos la plantilla, y ahora ya no tengo más la plantilla porque la borré, y me quedó solamente el H1 que acabamos de poner, que me dice hola, componente nuevo. ¿Bien? O sea,
no hay problema, pueden agarrar y empezar a probar ¿sí? De cero el componente. Ahora, lo que yo les decía es, en este caso tenemos un proyecto vacío, o sea, un proyecto que nos viene con la instalación, al que nosotros le vamos a tener que dar funcionalidad. Ahora lo que vamos a hacer es hacer esto y después ustedes van a ir replicando lo de instalar y van a ir reemplazando el source, que es lo que yo les pasé con la funcionalidad, porque quiero que vean los diferentes proyectos que yo les paso para que veamos cosas específicas y les queden, ¿bien? Pero la idea sería que ustedes empezarían a tocar por acá, ¿bien? En el app. Ahora, si yo quisiera que incorporarle un nuevo componente, ¿sí? Porque en este caso tenemos el app component, el único componente que me viene con la instalación, ¿yo qué tengo que hacer? Lo que voy a hacer es corto la instalación, corto la compilación, perdón, con el control C, y lo que vamos a hacer es ng, ¿sí? Generate component, y acá le voy a poner el nombre del componente que nosotros queramos incorporar, ¿sí? El que ustedes quieran, ¿sí? Le voy a poner componente nuevo. Bien, le ponen ahí el nombre que quieran, ¿sí? Entonces, ng generate componente nuevo, les va a agregar en el app, nos va a agregar un componente nuevo que se llama componente nuevo. Bien, esto también lo pueden hacer ng gc, ¿sí? Y componente nuevo, pueden, o sea, acortar los comandos, estando así, en vez de generate y component, lo pueden acortar, ¿sí? Entonces, lo ejecuto. Bien, y fíjense que me va a generar un componente nuevo, ¿sí? Dentro de la app me genera un componente nuevo con sus 4, ¿sí? Recuerden que un componente, ¿sí? No deja de ser 4 archivitos, el CSS, el HTML, el de testing y el que tiene el modelo de datos, el TypeScript, con, ¿sí? Los 4 archivitos para el componente. Bien, entonces, ya vimos acá, hicimos toda la vuelta de genero un proyecto, lo compilo, genero componentes, y esto lo pueden repetir en ng generate component todas las veces que necesiten por cada componente nuevo que necesitan. Y lo que quedaría en todo esto es, eventualmente, si ustedes ya estarían, hacer el build para obtener la carpeta dist y esa carpeta después subirla a un servidor en internet. Bien, ahora, lo que quisiera que hagamos y que empecemos a hacer juntos es, vamos a tomar el primer ejemplo de el que se llama interpolación. Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a cerrar esto. ¿Cuál es la idea? Yo quiero que ustedes creen, ¿sí? Se crean un proyecto nuevo, ¿sí? Eso lo van a hacer desde el command de Windows, para los que tienen Windows, ¿sí? Desde el command, bien, van a poner ng-new y el proyecto se va a llamar interpolación, ¿sí? Van a correr el ng-new interpolación. Y después lo que van a hacer es reemplazar la carpeta source por el contenido de source que les mandé en el email. Les estoy pasando ahí por el chat, ¿sí? Que envíe en el email. Bien, para interpolación solo. Entonces ahora háganlo, me avisan cuando lo tienen y yo les voy a abrir acá el archivito para que veamos a qué nos referimos cuando decimos interpolación. Y es algo que lo van a usar un montón. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando decimos interpolación? Bien, díganme cuando ya lo tienen, los que tienen cargado Angular. Acá. Interpolación. Bien. El que no tenga cargado Angular, acá en el PDF que yo les envié, esperen que acá tienen en la hoja 11, les puse, bueno,
¿Qué necesitamos para correr el Node.js? Verificar la instalación del node y ejecutar sí, el Angular CLI, que lo hacen con el npm install. Bien, con con este comando desde el command. Bien. Ya si hacen esto, ya después pueden seguir haciendo, ¿sí? Seguir toda la clase. Esto igual lo tienen ahí para, si no lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer en otro momento, no hay problema. Bien. Y acá en creación de componentes también les dejé el comando que van a necesitar, el ng generate component, que van a necesitar siempre que necesiten crear un componente nuevo. Bien. Bueno, cuéntenme cuando ya están. Ay, Zulema, necesito que salgas y vuelvas a entrar con tu nombre y apellido, si puede ser. Por favor. Acuérdense siempre, siempre, siempre de entrar con nombre y apellido. ¿Están por ahí o me abandonaron ya? Vamos, que primer ejercicio, ¿eh? Vamos así, tratamos de ver todos. Llegamos a ver todos los que podamos. Está bueno. Muy bien. Va, mejor, Jeremías, dale. Buenísimo. Así aprovechás y podés, aparte de mirar, de hacerlo. Bien. Suma más si lo hacen. Yo lo que quisiera en las próximas clases es que yo les proponga cosas y lo hagamos en conjunto, porque no saben la diferencia que es cuando uno lo va haciendo a solamente mirar, ¿sí? Cuando uno mira a veces siempre piensa que entiende todo, ¿sí? Que me queda claro, pero cuando lo voy haciendo me surgen dudas. Por ejemplo, en la clase anterior, una tontería, pero uno de los chicos solamente había abierto en el Visual Studio, abrió una página, ¿sí? Abrió, no me acuerdo si era el component, era app component HTML, una cosa así, abrió solo ese archivo. Claro, y cuando lo mandaba a compilar me decía, no, no tengo el proyecto. Claro, cuando le hago compartir pantalla, digo, no, pero abriste un archivo solo, no abriste todo el proyecto. Entonces ahí, sí, es sencillo, pero es fácil verlo porque lo vimos con la pantalla entre los dos, pero así podía ayudarlo. Bueno, instalen y me dicen, a ver. Muy bien. ¿Alguien más terminó? A tener que volver. A ver, ahí estamos. Bueno, ahí Raúl terminó. Ahí estamos. ¿Cambiaste el source, Raúl? Ay, Zulema, necesito nombre y apellido. Entraste de vuelta como Zulema sola. Porque si no, no te puedo dejar conectada en la sesión. Tenés que entrar que diga Zulema y tu apellido. Supongo que serás Rodríguez, porque me parece que ese grupo son todos Rodríguez, pero... Bien. Raúl, ¿vos pudiste... ¿cambiaste el source?
que hicieran el ngNew con un proyecto que se llama interpolación y que después, antes de abrirlo con el editor de código, ustedes cambiaran con el source que les mandé por email, lo descomprimían y cambian, si pegan encima, el contenido. Más que nada, ¿por qué? Porque ahí yo ya les mandé el contenido con el app component y el HTML, el TypeScript, con el contenido que va a quedar, ¿sí?, para utilizar la interpolación, para que vean el tema interpolación. Entonces, si ustedes ahora, una vez que ya hicieron eso, abren desde el Visual Studio o con el editor que ustedes utilicen, no importa, ¿sí?, el proyecto de interpolación, ¿qué va a pasar? Nuevamente, vamos a ver una estructura de una aplicación en Angular, ¿sí? Un index, el main TypeScript, el index siempre que nos hace referencia al app root, ¿bien? Y el componente, en este caso tenemos un solo componente que se llama app component con sus 4 archivos. Bien, buenísimo, bárbaro, Miqueas. Buenísimo, si ahí llegó, no importa. Mientras lleguemos despacito, lo vamos haciendo. Entonces, lo abren, ¿sí? Y van a ver la estructura, ¿sí?, de una aplicación en Angular. Entonces, ¿cuál es la idea con esto para ver este concepto de interpolación? Bien. La idea es la siguiente. Yo voy a tener un componente, el app component. Este componente tiene 5 propiedades, ¿sí? El nombre, acuérdense que el componente termina teniendo una clase, ¿sí? Una clase, como vimos la otra vez en TypeScript, que puede tener propiedades y métodos, ¿sí? Propiedades y métodos. Las propiedades pueden estar solamente declaradas, pueden estar inicializadas, ¿sí? Las propiedades, recuerden que nosotros podíamos hacer referencia a esas propiedades por afuera, ¿sí?, en el caso que no tuvieran sí alguna cosa, ¿se acuerdan que les podíamos poner como privadas, como private? Pero si les poníamos que podían ser accedidas, puedo accederlas por afuera del componente. En este caso, tanto nombre, edad, email, sueldo y activo son distintas propiedades que tiene, ¿sí?, este componente. Y están inicializadas en este caso, no necesariamente deben estar inicializadas. En este caso están inicializadas. Cada una es de un tipo distinto. Por ejemplo, nombre es un string, están declaradas de manera implícita, podrían estar explícita también. Tengo la edad, tengo el email, tengo acá un array, ¿sí?, con los sueldos de los últimos 3 meses. Y un estado de activo, que es una propiedad boolean, que en este caso está definida como true, pero podría estar en false también, ¿bien? Y después tenemos 2 métodos. Un método se llama isActivo, que lo que va a hacer este método isActivo es inspeccionar esta variable activo y fijarse si está activo, ¿sí?, si está en true. Quiere decir que lo que yo voy a devolver, ¿sí?, el return de mi método será un string que diga trabajador activo. Y si está en false, lo que voy a hacer es devolver un string que dice trabajador inactivo. ¿Bien? Y después tengo un método que se llama últimos 3 sueldos, que lo que va a hacer es sumar, ¿sí?, va a sumar con un ciclo for recorriendo el array. ¿Qué array? El array que tengo acá con los sueldos, en la posición 0, en la posición 1 y en la posición 2. Lo que voy a hacer es, recorro este array, ¿sí?, y voy acumulando los valores que tengo en cada una de las posiciones. Entonces, fíjate que me define una variable inicializada en 0, que esto es importantísimo, y lo que hago es ir acumulando cada una de las posiciones de mi array de sueldos, y luego, una vez que termino de recorrer todo el array, devuelvo el valor de suma. Ahora, esto es mi componente, ¿sí? Ahora, mi componente, por sí solo, no se ejecuta, ¿sí? O sea, yo tengo el componente, pero con el componente tengo que hacer algo, ¿sí? Yo lo tengo que invocar, ¿sí?, a las propiedades, tengo que invocar a los métodos, tengo que hacer algo. El componente solo no hace nada, ¿sí? Entonces, en este caso,
en este caso, recuerden que el componente, esto es el modelo de datos, lo que está en el TypeScript. Lo que tengo en el HTML es la vista, es lo que yo le voy a mostrar al usuario, ¿sí? Lo que le voy a mostrar al usuario de acuerdo a la funcionalidad que yo tenga que generar. Entonces, fíjate, ¿y para qué vamos a hacer esto que llamamos interpolación? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en el primer caso, con este div, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, nosotros queremos mostrar los datos que están dentro de las propiedades del componente. Recordad que las propiedades no son otra cosa que el nombre, la edad, el email, el sueldo, el activo. Entonces, como yo quiero mostrar el contenido, ¿sí? De las propiedades, ¿yo cómo puedo hacer esto? Haciendo lo que se llama interpolación. La interpolación es, yo voy a poner el nombre de la propiedad, fíjate que si te paras adentro dice property, ¿sí? Del app component nombre, y lo encierro entre doble llave, ¿sí? Al encerrarlo entre doble llave, yo estoy haciendo una interpolación. Yo estoy accediendo a la propiedad que corresponde al componente app component, ¿sí? Que se llama nombre, y lo estoy mostrando, ¿sí? En este caso lo estoy mostrando dentro de una etiqueta de párrafo. Entonces, yo puedo, haciendo interpolación, que no es otra cosa que hacer esto, bien, esto de encerrar entre doble llave, el contenido que está dentro de una de las propiedades del objeto, bueno, yo voy a acceder al contenido. Lo mismo repito para edad, lo mismo puedo repetir para el sueldo, y acá no te compliques si ves que es un array, si no pasa nada. Simplemente que yo voy a ir encerrando entre doble llave cada una de las posiciones del array, ¿sí? O sea, yo tengo que ir encerrando cada una de las posiciones del array, tengo que ir mostrando, ¿sí? Lo que corresponde a cada uno. Entonces, puedo ir mostrando los arrays. Después, ¿qué tengo que hacer? Quiero mostrar, y ahora quiero mostrar dos cosas diferentes. Uno es cuánto ganó los últimos 3 meses, y si el empleado está activo o no, pero ahí no ponerle true o false, sino poner si el trabajador está activo o el trabajador está inactivo. Entonces, en estos últimos dos casos, en la línea 7 y 8, yo voy a estar haciendo interpolación, pero llamando a dos métodos que tiene el componente del app component. Lo vimos recién, los métodos, ¿sí? Que es el que está activo, o el que me devuelve los últimos 3 sueldos. Fíjate que son dos métodos que en este caso me va a devolver un string, y en este caso me va a devolver un valor, ¿sí? Que resulta de la suma de los 3 sueldos. Entonces, yo no importa que sean métodos o que sean propiedades, los puedo tratar de interpolar igual. Entonces, en este caso, cuando hago últimos 3 sueldos, en vez de mandar el nombre de una propiedad, lo que estoy mandando es un método, ¿sí? Fíjate que cuando yo me paro acá me dice property, porque edad es una propiedad. Pero cuando yo me paro en últimos 3 sueldos, es un método, ¿sí? Del objeto app component. Entonces, lo mismo activo, ¿sí? No importa, ¿por qué? Porque últimos 3 sueldos me va a devolver un valor que no va a ser otra cosa que la suma de los 3 sueldos que tiene dentro de ese empleado, ¿sí? Con los datos de las propiedades inicializados. Y es activo, ¿sí? Me va a devolver un string de acuerdo al valor de la propiedad activo. Si está true o otra false, me devolverá lo que corresponde. Bien, de esta manera hacemos la interpolación de los datos. Otra cosa que quería que vieran, ¿sí? Y que se usa bastante, son dos directivas que tienen, ¿sí? Para poder utilizar. Una es el ngIf y otra es el ngFor. ¿Qué es el ngIf y el ngFor? No es otra cosa que lo mismo que ustedes hacen el if y en lo que hacen con el for. En uno hacen una condición, el otro ejecutan, ¿sí? Un bucle, un ciclo definido para, no sé, mostrar elementos de un array, ¿sí? O evaluar, no sé, en el ngIf evalúan una condición particular. Entonces, puedo implementar ambas directivas dentro de mi HTML. Entonces, si yo quiero utilizar un ngIf, y vamos a suponer que yo lo que quiero evaluar es la edad del empleado, si es mayor a 18, quiero mostrar
que el empleado es mayor de edad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, acá estoy mostrando nombre, apellido, sí, eso no importa, nombre y edad. Y luego lo que voy a hacer es hacer un ng-if y voy a evaluar si la edad es mayor a 18. Y en el caso que sea mayor a 18, ¿qué hago? Dentro de el párrafo pongo el texto que quiera, sí, no importa, yo estoy poniendo ahí, es mayor de edad. Bien, ahora, si yo quisiera, yo se los dejé acá comentado, lo podemos descomentar. Ustedes recuerden que una condición puede tener un caminito por el verdadero, puede tener un caminito por el falso, ¿sí? Siempre recuerden lo que habíamos visto, creo que en una de las primeras clases, era que las condicionales, o sea, una estructura que evalúa condición, podía ser incompleta, ¿sí? O sea, podías tener solo camino por la parte verdadera, que sería este caso, perdón, este caso acá. Puedo tener la estructura completa, o sea que tengo un camino para el verdadero, otro camino para el falso. Lo que no podía tener es una estructura de condición, que evalúe condición que vaya solo por la parte falsa. Eso es lo que no puedo tener, no puedo tener un caminito solo por el else. Tengo que repensar ahí mi consulta para evaluar por la parte positiva. Entonces, en el caso que yo quiera tener o necesite tener camino por la parte verdadera y por la parte falsa, la forma de estructurarlo es la siguiente. Yo hago la pregunta con el ng-if y evaluaría si la edad es mayor a 18, y luego, ¿sí? ¿Qué hago? Hago el else, ¿sí? Pero acá necesitas declarar, ¿sí? Acá una referencia a un template, ¿bien? Que es la parte que va a ir por el else, el caminito del else. Entonces, fíjate que yo hago un ng template y acá agarro y le hago referencia al caminito que estoy haciendo referencia, que es menor, y digo que si no es mayor va a ser menor de edad. Entonces, esta parte, el ng template, lo voy a ejecutar siempre y cuando venga por el caminito del else, ¿sí? Siempre y cuando llegue acá a menor, a esta referencia. Bien, si no, si este ng-if me dio verdadero, solamente diré que es mayor de edad y punto. Bien. Y luego, ¿sí? La otra directiva, esto es para trabajar con el ng-if, que lo van a utilizar un montón. Y la otra directiva que también se utiliza bastante es el ng-for, que el ng-for, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para recorrer, por ejemplo, arrays o vectores, como quieran llamarlo, para mostrar el contenido en pantalla. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Por ejemplo, con un for, recorrer, ¿sí? el contenido del vector e ir mostrándolo. En este caso voy a querer hacer una fila por cada uno de los contenidos, ¿sí? Para que me quede una tablita con los valores de los sueldos que tiene la persona. Entonces yo voy a ir recorriendo sueldos, ¿sí? La propiedad de sueldos, y voy a ir mostrando el sueldo, ¿sí? Individual de cada uno, para cada uno de los valores. Entonces, acá hago una tabla y hago un ciclo for, pero fíjense que lo estamos haciendo dentro del HTML, ¿sí? No lo tengo afuera en un JavaScript o en un TypeScript y estoy llamando para que No, lo estamos haciendo directamente utilizando estas directivas que tenemos a mano para poder resolver, tanto sea evaluar una condición como eventualmente poder mostrar, ¿sí? Más de un contenido de las posiciones de un array. Bien, entonces, en este caso, este ejercicio que es tan chiquitito, vamos a hacer solamente esto, ¿sí? Entonces, si nosotros lo ejecutamos con el ng-serve, si pueden háganlo, así nos fijamos que les funcione todo correctamente, lo van a ejecutar, esto va a tardar un poquito y va a compilar todo el proyecto, y vamos a ir hacia ese localhost a ver si hace lo que estamos esperando, ¿sí? Que sea que nos muestre primero los datos, después nos evalúe esto de la edad, y por último que nos muestre en una tablita el valor de los sueldos, ¿sí? Bien, compiló correctamente. Entonces abrimos el link. Fíjense, ya cierro todas estas ventanitas. Fíjense
¿Qué es lo que pasó? Acá, primera parte, ¿sí? Nombre del empleado, Pérez Gabriela. Edad, 46. Los últimos 3 sueldos me muestra el contenido del vector. En los últimos 3 meses ha ganado 120.000. Este 120.000, recordá que sale de ejecutar el método últimos 3 meses, que lo que va a hacer es sumar 30.000 más 40.000 más 50.000 y vamos a llegar al resultado, ¿sí?, del acumulado de sueldos. Y luego me dice trabajador activo, porque no me va a mostrar true o false, ¿sí? Fíjate que cuando me pone es activo, lo que hace es llamo al método, ¿sí? Llamo al método. Acá, llamamos al método es activo y lo que va a hacer es evalúo la propiedad activo y de acuerdo al caminito por el que yo tomo, mandaré un string, ¿sí? Devolveré un string que diga trabajador activo o trabajador inactivo, ¿sí? Depende del caminito por el que vuelvo al main. Bien, vamos a ver. Después, ¿qué teníamos? El otro bloquecito, nombre, edad y evaluábamos con el ngIf, ¿sí?, la edad de esta persona. Esta persona tiene 46 años, claramente es mayor a 18 años, entonces paso por el caminito que dice es mayor de edad. Bien, y después con el ngFor, acá logramos hacer una tablita con estas filas donde pongo cada uno de los valores de los sueldos de cada uno de los meses, ¿sí? 30.000, 40.000, 50.000. Bien, entonces, con esto trabajamos el concepto de interpolación, ¿sí? De poder acceder a las propiedades, a los métodos del componente, ¿sí?, a través del HTML. Bien, ¿se entiende esto, chicos? ¿Lograron correrlo? Cuéntenme, a ver si lograron correrlo, sí. Así ahora pasamos al otro ejemplo, que es el de los eventos. Bien, bárbaro. ¿Se entiende entonces qué es lo que estamos haciendo? Primera parte, sí, chiquitito, creamos el proyecto. Tenemos un solo componente, el app component, con sus métodos, con sus propiedades. Vamos desde uno a otro, vamos a ir relacionándonos con cada una de las propiedades o los métodos que tiene el componente. Bien, bueno, hacemos lo mismo, ¿sí?, con un proyecto nuevo y se cambian el source, pero en este caso le van a llamar eventos, ¿sí? Ahora van a crear un proyecto nuevo, ¿sí? ngNew eventos, y luego reemplazan el source que les envié en eventos, ¿sí?, al mail. ¿Bien? Y yo ahora voy abriendo la otra aplicación. Acá siempre corten el compilador para liberar. Con control C cortan el compilador, cierro la carpeta, abro el próximo componente, el próximo proyecto, que se llama eventos. Eventos. ¿Qué pasa acá? Acá, eventos. Bueno, ustedes vayan generándolo, me dicen cuando ya están. De vuelta es un proyecto con un solo componente, ¿sí?, bien chiquitito. Vamos a ver, ¿sí?, qué es lo que necesitamos hacer en este caso. Bien. Cuéntenme ustedes cuando ya tienen el proyecto. Díganme y ya lo vemos. Avísenme, ¿eh?
¿Habían llegado a probar algo así, aunque sea chiquitito? ¿Algo mínimo? A compilar. Ah, bueno, ahora vamos a hacer, ahora hacemos el evento y el próximo vamos a agregar un componente. Buenísimo, igual me quedas. El de los dados, vamos a hacer agregando un componente. Igual después vamos a pisar el source para que ya les quede la funcionalidad, pero vamos a hacer lo de agregar un componente. La idea es que tenés más de un componente, pero bárbaro. Muy bien. Avísenme, así vamos a tratar de a ver que si llegamos a hacer todos los ejercicios estos. Muy bien. ¿El resto llegó? Bueno, entonces, puede ser, esta semana vamos a tener que estar todos quietitos con el calor que va a hacer. Bien, entonces, una vez que crean el proyecto, nuevamente lo abren con el editor de texto, ¿sí? Con el editor de código, y vamos a ver este que se llama eventos. Estamos en eventos. La idea, esto es muy chiquitito, pero la idea es que veamos cómo vamos a poder relacionar los eventos que nosotros queramos, ¿sí? Que hagan algo cuando sucedan en uno de las etiquetas, ¿sí? De los botones, de algo que sucede en nuestro HTML que nosotros queramos que el componente resuelva. Entonces, en este caso, en esta aplicación que es tan chiquita, lo único que va a hacer es tener en el HTML dos botones, ¿sí? Que van a incrementar de a uno, decrementar de a uno. Y vamos a tener un valor que nos va a ir mostrando ese valor del contador de acuerdo a si presiona un botón o presiona otro. Es lo único que va a hacer. Entonces, el index HTML, mismo que siempre, solamente va a hacer referencia al componente a través de su selector, el app root. Bien, app root, y tenemos un único componente que es el app component, nada más. Bien, ahora nuestro componente, ¿sí? Nuestro app component, como les dije recién, nosotros lo único que queremos es en la pantalla que haya un valor, ¿sí? Que va a ser el que nos vaya siguiendo por dónde va la cuenta, si suma de a 1, si resta de a 1, y que tenga los métodos para incrementar o decrementar de acuerdo a algo que sucede en el HTML, ¿sí? O sea, el modelo de datos nuestro es solamente un contador y dos métodos, o sea, una propiedad que es el contador y dos métodos que incrementa y decrementa. Nada más, ¿sí? Entonces, contador inicializado en 1. En 1 porque sí, podría empezar el contador por donde quiera, ¿sí? No hay una especificación acá que tiene que empezar. Pueden ser de 0, de 1, de 100, de 200, donde ustedes quieran. No importa, ¿bien? Contador. Y después dos métodos, uno que incrementa y otro que decrementa. El que incrementa, fíjate que lo único que hace es tomar el contador e incrementarlo en 1. Y el que decrementa, toma el contador y lo decrementa en 1. ¿Sí? Bien sencillo el componente, no hace otra cosa. ¿Sí? Y la vista del componente, lo único que va a hacer es, por un lado, a través, si estamos aplicando interpolación, lo que vimos recién, me va a ir mostrando el contenido de la propiedad contador en pantalla. Y por el otro lado estoy poniendo dos botoncitos,
¿sí? Dos botones. ¿Se te corta, Zulema? No, se desconecta. Bueno, tenemos dos botones, ¿sí? El botón y otro botón, que lo que hacen es, acá vamos a definir el evento clic para cada uno, ¿sí? Clic, y cada uno de los clics va a llamar, ¿sí? a un método diferente. En este caso el clic, para el botón, el que suma 1, llamará al método de incrementar. Y el otro clic, ¿sí? que es el que resta 1, llamará al método de decrementar, ¿sí? Entonces, de esta manera, fíjate cómo los implementamos, ¿sí? Llamando al método, ¿sí? Definiendo el método que corresponde, y llamando entre las comillitas al método del objeto que yo quiero que se ejecute, ¿sí? Relacionado a este evento, ¿sí? Al evento en este caso del clic. Bien, nada más que eso hace este proyecto. Entonces, compilamos ngser, bien. Estaba pensando ya en el dado. Ahora vamos a hacer el dado. Entonces, ngser me lo va a compilar. Y ahora cuando termine de compilar, lo vamos a ejecutar y vamos a ver que tenemos solamente el valor, ¿sí? del contador y dos botoncitos que vamos a apretar uno u otro, y esos botoncitos van a incrementar este contador o decrementarlo, ¿sí? No importa. Depende de lo que yo ejecute. Entonces, fíjense acá, bien, nuestra página tiene el contador y los dos botoncitos, el que suma y el que resta, bien. Entonces, si yo aprieto suma, fíjate, me lo va incrementando. Y si yo aprieto resta, me va decrementando. ¿Sí? No importa hasta dónde llegue, bien, puedo ir sumando y restando de a uno, ¿sí? Entonces, aplicación muy chiquitita, pero para ver cómo voy a manejar el tema de los eventos, ¿sí? ¿Cómo defino los eventos? Los eventos después puede ser cualquiera, el doble clic, el que pierde el foco, el que hace un cambio, ¿sí? El evento que sea relacionado a la etiqueta del HTML que ustedes quieran evaluar. En este caso estamos con un botón, el botón, le estoy mirando el clic y ahí voy a relacionar el método del objeto al que corresponda que yo quiera que se ejecute. ¿Bien? ¿Pudieron todos ejecutarlo? ¿Alguien le dio error? ¿Pudieron? ¿Funciona? ¿No funciona? Así ahora vamos al de los dados. ¿Sí? ¿Funcionó? Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a la otra aplicación, ¿sí? Al de los dados. La idea con el de los dados va a ser lo siguiente. Crean una aplicación, ¿sí? Van a crear una aplicación y vamos a ir al editor de código y ahí me van a esperar así. Creamos un componente, le vamos a agregar un componente que va a ser el dado, ¿bien? Y después ahí recién van a pisar el source con el contenido que yo les mandé, ¿sí? Entonces, para el de los dados, vamos a ir al de los dados, ¿sí? Le vamos a llamar dados, ¿sí? El proyecto va a ser dados. ng new dados, ¿sí? Después vamos al editor de código. Luego vamos a, desde la terminal, vamos a crear el nuevo componente dado. Entonces en la terminal vamos a hacer ng generate component dado. Y luego recién ahí empezamos con el source de dado que envía el mail. Bien. Entonces ahí yo voy abriendo y vamos a ver ¿sí? ¿Por qué generamos un nuevo componente? Y cómo vamos a relacionar ambos componentes. Todo folder.
Yo los espero a que lo hagan, ustedes avísenme cuando ya tienen el proyecto. Dados. Ahí vamos. Lo que quiero que miren cuando ustedes entren a la aplicación, fíjense en app, que dado no lo van a tener, ustedes van a tener solamente el app component, y cuando después ejecuten aquí en la terminal en ng generate component, les va a crear, les va a agregar acá en la partecita de app, les va a agregar este componente dado, ¿sí? Lo va a agregar en el momento que ustedes hagan el generate, ¿bien? Quiero que observen eso y me cuentan a ver qué pasa. Y que les funcione todo, ¿sí? Y avísenme cuando ya estamos. Así vemos lo que hace. Y el concepto de por qué voy a generar un componente dado, ¿sí? La idea con esta aplicación, mientras lo van instalando, ¿cuál es? No, yo lo que quiero es lo siguiente. Yo quiero que me muestre 3 dados, ¿sí? Cuando yo cargo la página, que me muestre 3 dados con un valor, como si yo hubiese tirado un dado, ¿sí? Aleatorio entre 1 y 6. Obviamente los dados tienen, si las 6 caras, van a tener un valor entre 1 y 6. Ese valor tiene que ser aleatorio. Quiero que sean 3 dados los que me muestre en pantalla. Entonces, el componente dado que dispone de un valor y que va a pasar esto de que cuando yo lo cargue me va a devolver un valor aleatorio, ¿sí? El comportamiento de ese componente es igual para el dado 1, para el dado 2 o para el dado 3, ¿sí? Se comportan exactamente igual. Entonces, yo necesito, en ese caso, yo necesito definirle funcionalidad a un dado, ¿sí? A un componente que va a ser dado, y yo ese dado lo voy a reutilizar para el dado 1, para el dado 2 y para el dado 3, ¿sí? Yo voy a ir generando distintas llamadas al componente en distintas oportunidades, en este caso en 3, para que me vaya dando la funcionalidad. Entonces yo voy a reutilizar todo lo que nosotros definimos dentro del componente, ¿bien? Entonces, obviamente el app component, ¿sí? Lo único que va a hacer en este caso es llamar, ¿sí? O hacer referencia 3 veces al dado, ¿sí? Al componente del dado, no va a hacer otra cosa, porque todo el resto de las cosas, la vista, cómo muestra el dado, cómo busca el valor aleatorio, todo eso no lo conoce el app component, ni le importa conocerlo, sino que eso lo conoce el dado. Eso es algo específico del dado, cómo se muestra, cómo calcula su valor cuando sí se ejecuta. Eso lo sabe el dado, no me interesa verlo de afuera, ¿sí? Solamente necesito rescatar el valor, ¿sí? El dado va a mostrarse y ya está. Bien, en este caso sí le vamos a agregar algo de estilo al dado, al componente dado, para que tenga un aspecto particular, pensando esto que habíamos dicho, que bueno, eventualmente un componente puede tener una hoja de estilo propia, ¿sí? Para el componente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a ver. Cuéntenme cuando terminan de instalar y ahí lo vemos, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver los códigos. Ustedes, si pisaron, sí, no, perdón, no pisaron. Estaban con el
Si no hicieron todavía el componente, abren el proyecto, no van a tener el dado. Si lo hicieron, no sé hasta dónde llegaron, ¿sí? Si crearon el proyecto y todavía no generaron, ¿ya hicieron todo? ¿Crearon el componente dado o no? Cuéntenme. Y su componente, bien dado, listo. Bueno, entonces, si ya hicieron todo, o sea, crearon el proyecto de cero, después fueron, crearon el componente, después pisaron con lo que yo les mandé para que ya les quede de funcionalidad, estamos listos para ver en sí la aplicación, ¿sí? Si alguno se quedó en el medio, dígame, así lo volvemos a ver si es que les faltó algún paso. Bien, entonces, como yo les explicaba hace un ratito, mientras ustedes instalaban la aplicación, la idea ¿cuál es? Tema de index, lo mismo, solamente hago referencia al app root, ¿sí? Para enlazarme con el app component, ¿bien? Que es el selector del app component, ¿bien? Ahora, fíjense que el app component, en este caso, tiene el componente, ¿sí? Tal cual, cuando lo instalamos no tiene nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que les dije al principio, el app component, en este caso, fíjense mi HTML, en realidad lo único que hace es llamar 3 veces al componente dado. 1, 2 y 3. ¿Sí? A través de su selector. ¿Sí? El componente dado, perdón acá, el selector se llama app dado. Entonces, yo en mi app component solamente voy a hacer referencia al dado 3 veces. Porque yo dije, la consigna era, quiero que me muestre 3 dados y con su valor al azar, ¿sí? Un valor entre 1 y 6 al azar. Entonces, después ustedes esta aplicación la pueden mejorar, por ejemplo, con un botón o algo que yo ahora voy a refrescar y va a ir recargando los valores que puede tomar el dado, ¿sí? Pero ustedes podrían después pensar tener un botoncito o algo que me vuelva como a hacer, como que tirara los dados nuevamente, ¿bien? Pensarlo por ese lado. Entonces, en este caso, nuestro componente solamente tiene, fíjate, tengo un div que únicamente estoy mostrando 3 veces el dado. 3 dados distintos, ¿no? Porque cada uno de estos es un componente, y llamando al componente, pues son 3 dados diferentes. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace el componente? ¿Sí? El componente dado, ¿qué habíamos dicho? Tiene un solo un número, un valor, ¿sí? Que va a ser el valor que va a salir al momento, ¿sí? Supuestamente que lanzamos el dado. Y lo otro es que lo que va a hacer es, tiene un oninito, o sea, no solamente cuando ya se ejecute lo va a hacer, que va a hacer un cálculo con una función random para buscar un número entre 1 y 6 y asignárselo a valor, a la propiedad valor, ¿sí? Eso es lo único que va a hacer el componente dado, ¿sí? El modelo de dato del componente dado. Después, aparte el dado, lo que va a tener es la forma en que se va a mostrar, ¿sí? Pero el componente dado, en su modelo de datos, solamente tiene un valor con una función de onInit que se va a ejecutar automáticamente y que lo que va a hacer es calcular de manera random un valor entre 1 y 6 y se lo va a asignar a valor. Nada más. ¿Bien? Por el otro lado, la vista del dado únicamente va a mostrar el valor. Ahora, lo voy a mostrar por interpolación, ¿sí? Yo voy a acceder, ¿sí? A la propiedad que está dentro del componente. Ahora, como queremos que tenga alguna formita, ¿sí? Algo particular, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definirle dentro del CSS específico para el componente algunas características con un selector de clase, ¿sí? Entonces, ese selector de clase se llama forma, y este selector de clase le vamos a dar algún aspecto para que me muestre, ¿sí? el dado de una manera particular. Entonces, el font size con el que me muestre el número, el color, el background, ¿sí? Todo lo que yo quisiera para verlo, ¿sí? en pantalla. Entonces, eso es lo único que hace, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo encapsulo en un componente?
Porque el comportamiento del dado es específico. Después, capaz que yo tengo otros componentes en mi app component, ¿sí? O a su vez, puede ser que el app component llame al dado y después, no sé, tengamos, quizás tenemos, es un juego de, no sé, de general, entonces puede que haya tiros, puede que haya un cálculo de puntos, ¿sí? Cada uno será un componente distinto que resolverá distintas cosas del juego. Por ejemplo, si fuera un juego general. Entonces, si nosotros ejecutamos el ngSer, vamos a ver que recuerden, esto solamente me va a mostrar 3 dados con un valor random en la pantalla. Lo ejecutamos, ejecútenlo a ver que si le funciona todo. Bien, ahí terminó, lo corremos. Fíjense que me muestra 3 dados, bueno, justo ahí se dio que salieron los 3 iguales, pero si ustedes van recargando la página, fíjense que estos valores son random, ¿sí? Van a ir apareciendo cualquier valor, ¿sí? Cada vez que se ejecute y cargue los 3 componentes. Ahora, cada uno de estos es un componente separado. Un componente dado, otro componente dado, otro componente dado. Después, todos estos 3 componentes están dentro del app component, que lo único que hace es, ¿sí?, incluir 3 dados. Pero después, lo que hace el dado específico, que es esto de darle todo este aspecto, poner los numeritos, hacer el cálculo random del valor y todo eso, al app component no le interesa, ¿sí? Eso no le importa, eso lo va a resolver el componente dado, ¿sí? Por eso es que es importante, y fíjense que si nosotros no tuviéramos un componente, tendríamos que haber escrito esto 3 veces, ¿sí? Para el dado 1, para el dado 2, para el dado 3, mientras que al tener un componente definido, fíjate que yo lo llamo 3 veces y se resuelve, ¿sí? Y esto después no me importa qué es lo que haga dado, ¿sí? O que después le quiero cambiar el aspecto, quiero que haga otro tipo de cálculo, no importa, ¿sí? Solamente los incluyo, en este caso, dentro del componente del app component, que es el que lo llama. ¿Bien? Bueno, último de estos ejercicios chiquitos, pero que vamos viendo distintas cosas. Esperen que esto lo corto, que es binding. De vuelta, créense un proyecto que se llame binding. New binding. Y se pegan. Acá también vamos a tener un segundo componente, lo vamos a ver, no lo creen, ya lo hicieron recién, sobreescribir source, que les envié en el mail. Yo mientras voy a abrirlo. Binding, y vamos a ver acá un concepto que tienen dentro del PDF que les mandé, para entender qué es lo que vamos a hacer con binding. Open folder. Bien. Binding, ahí va. Bien, fíjense que ahora cuando ustedes lo vayan abriendo, si les está generando, en este caso tenemos un app component y un componente que se llama listado de artículos, ¿sí? Que la idea ¿cuál es? Yo voy a tener, ahora vamos a ver en particular para qué vamos a usar binding, pero yo voy a tener dentro del app component en realidad acá tengo un array, ¿sí?, que está inicializado con un montón de datos, y yo quiero que otro componente se encargue de listarlo, ¿sí? Que se encargue de listar todo este contenido. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Porque no voy a estar pasando un valor, ¿sí?, una variable que es un string, no, tengo una estructura de datos más compleja, que de hecho esto es un vector de estructura, o sea, ni siquiera es un vector solito, es un vector de estructura donde cada una
de las posiciones de mi vector tiene más de un campo. En este caso tengo código, descripción y precio para cada una de las filas de mi vector. Entonces, esto que tengo en el app component, perdón, acá, tengo en el app component, yo quiero, ¿sí?, que me lo liste, que este componente, el componente listar artículos component, me lo liste, ¿sí? Quiero que él se encargue de listar el contenido, ¿bien? Esto podría ser alguien que genere una tabla, puede ser alguien, por ejemplo, un componente que se encargue de preparar todos los datos para enviar a una actualización de base de datos. O sea, todos estos ejercicios chiquititos, después los tenemos que pensar en otra aplicación, ¿verdad? Pero la idea es empezar a jugar como para darme cuenta cuándo tengo que aplicar cada cosa o qué es lo que me soluciona de tener determinado concepto. ¿Bien? Entonces, la idea es eso. Yo tengo un vector, ¿sí?, con todos los artículos y yo quiero que otro componente me los liste, ¿sí? Se encargue de que yo le dé todo eso y me los liste, ¿sí? Después me lo formatea, me lo muestra en pantalla, lo que sea. ¿Bien? Entonces, díganme cuando están. Igual les muestro acá, mientras que ustedes instalan, en el PDF que les pasé, acá en la hoja 7, tienen una explicación, ¿sí?, de tres páginas que me habla del property binding. O sea, ¿para qué? ¿Por qué lo necesitamos utilizar? Y básicamente lo que yo les dije, una cosa es cuando nosotros vamos a estar, ¿sí?, tratando de pasar, ya sea porque le paso un valor, un string o un número, ¿sí?, no importa, directo, ¿sí? O sea, yo le mando al componente el valor igual a 3, o le mando el componente por interpolación, el valor por interpolación, como vimos. No hay ningún problema, pero el tema es cuando ya estamos hablando de una estructura que es un poco más compleja, como puede ser esto que estamos viendo acá, que tengo un vector con un vector de estructura, con distintos, no sabemos cuántos, acá tenemos 5, ¿sí? Puedo tener muchas más. Y encima en cada posición de mi array tengo distintos campos. Entonces, ¿cómo hago yo para poder manejar esta estructura, ¿sí?, que ya tiene otro tipo de complejidad, que no es un string, que no es un numerito suelto, ¿sí? En este caso, y yo se lo voy a querer pasar obviamente a otro componente que va a resolver otra cosa. Entonces, en este caso, ¿sí?, la manera de resolver esto se llama haciendo property binding o enlace de propiedades, donde yo le voy a decir, ¿sí?, por ejemplo, que esto está en artículos, por ejemplo, estaba dentro del app component, ¿sí? Y datos es una propiedad de input declarada dentro de app listado artículos. Entonces, datos, al ponerla de esta manera, que lo pongo entre corchetes, yo ya le estoy diciendo, sí, que voy a hacer este enlace de propiedades a la propiedad de artículos que la tengo dentro del otro, ¿sí?, componente que lo está llamando. Entonces, de esta manera yo logro, ¿sí?, que una estructura compleja, como puede ser todo el contenido del vector de artículos, pueda llegar y ser utilizado en otro componente como es el app listado de artículos, ¿sí? Entonces, para eso es que usamos binding, ¿sí? O sea, con esta forma de declaración, yo voy a poder manejar estas estructuras complejas entre componentes, ¿sí? Entre componentes. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener un app component que tiene una propiedad, que es un vector de estructura de artículos, viene inicializado, tiene un montón de artículos, no importa, tengo todos los artículos con sus correspondientes valores, y lo único que hace el app component es decirle, bueno, al componente listados, ¿sí? Bueno, artículos, que es una propiedad, voy a hacer un property binding con datos, ¿sí? Artículos, ¿sí?, que es una propiedad del app component, que es un array, se lo voy a relacionar con la propiedad datos. La propiedad datos, ¿de quién es? Está entre
corchetes. ¿De quién es esta propiedad? Del app listado de artículos, ¿sí? Entonces, fíjate cómo lo declaro de esta manera, porque yo voy a hacer el property binding, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Datos, ¿sí? Datos, que es la propiedad que estoy relacionando o enlazando a artículos, es una propiedad, ¿sí? Para input. Este decorador lo que va a hacer es darle, como se llama, al DOM, ¿sí? Va a decirle que va a detectar cuando estos datos cambien su estado, sus valores, sí, ya lo va a hacer directamente. Entonces, o sea, se va a actualizar, Angular les va a actualizar los datos, las propiedades de los datos en el DOM, ¿sí? Para los valores. Entonces, yo defino datos dentro del objeto listado de artículos, del componente listado de artículos, y de esta manera logro que se enlacen los datos que vienen desde el app component y que lleguen al componente de listados. Obviamente a partir de acá, que yo ya lo tengo en datos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, ahora yo me voy a encargar de recorrer, porque datos, ¿sí? Es un vector, voy a recorrer para mostrar en pantalla el contenido de ese vector que llega al componente de listado de artículos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a recorrer? Al ser un vector lo haré con un ng-for, ¿sí? Recorriendo cada una de las posiciones del vector, como vimos en los distintos ejemplos donde fuimos recorriendo algún tipo de vector. Entonces, esto en el HTML. Entonces, fíjate que el componente de listado de artículos, ¿qué es lo único que me hace? Me resuelve el componente. Lo único que me resuelve el componente es tomar, ¿sí? O recibir un vector de estructura y listarlo en pantalla, ¿sí? Y listarlo en pantalla. Entonces, el app component ni se preocupa por cómo lo hace el listado de artículos, ¿sí? Este lo puede resolver como quiera. En este momento está armando una tabla, puede armar otro tipo de listado, puede hacer sí lo que quiera, no importa. Tiene que recibirlo y en este caso listarlo en pantalla. Bien. Entonces, la manera, esto para que les quede claro, la manera de pasar datos complejos, como puede ser un vector de estructura, ¿sí? O cualquier otra estructura que no sea un string, un número puntual, lo tengo que resolver utilizando property binding. Bien. En este caso, si lo compilamos, ahí lo vamos a ver. Que en realidad nosotros lo único que vamos a ver es una tablita, ¿sí? Que nos muestra ahí en pantalla el contenido del vector. No es que voy a ver otra cosa. Ahí lo va a generar. Bien. Entonces ahora vamos a ver, ¿sí? Fíjense qué es lo que me muestra. Una tablita me armó, ¿sí? Esta tablita me la arma el componente listado de artículos, ¿sí? Esta tablita me la arma el componente. Y solamente me va a mostrar lo que recibió, ¿sí? Lo que pudo obtener, que pasó del app component al listado de artículos component. Bien, eso lo pudo hacer utilizando el property binding. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Porque quiero mostrarles que después les voy a mostrar, me voy a fijar cómo puedo enviarles los otros dos proyectos. Quiero que los vean, aunque sea, los otros dos proyectos, que es la que dice primera app y segunda app, que tienen todo el paso a paso dentro del PDF. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Se entiende? ¿Pudieron probarlo mientras tanto? Las cosas. ¿Sí se entiende, chicos, hasta acá? ¿Puedo probar? Bueno, entonces, buenísimo. Bueno, entonces,
estos son todos los que le mandé que ya le quedaron. Ahora, en el archivo, en el documento que ustedes tienen, me tengo que fijar hoy cómo se los voy a enviar, tienen una que dice primera app y otra que dice segunda app. Esto voy a ver cómo se los puedo mandar. La idea es esta. Quiero por lo menos que lo miren para que vean la primera app. Acá. Bueno, esta aplicación, la aplicación en sí es chiquita. Lo que está bueno de esta aplicación es que tiene aplicado Bootstrap, ¿sí? Alguno que se acuerde de lo que vimos en su momento, se acuerda, Bootstrap es otro framework, sobre todo nos permitía hacer sitios responsive y ¿se acuerdan que manejábamos todo, ¿sí? A través de clases, desde el framework, ¿sí? Desde la página, desde el CSS que nos da Bootstrap. Y aparte tiene agregado un manejo, ¿sí? de algunos iconitos de Google, una fuente, ¿sí? Como para darle un poquito otro estilo a la página. La idea es, en este caso, ¿sí? Esta aplicación, lo único que pretende hacer esta aplicación, para que entiendan la idea, es ir armando una lista cualquiera, no es una lista de tareas, es una lista, un listado abajo, y yo puedo agregar a la lista o borrar de la lista, ¿sí? Eso es básicamente lo que puedo hacer. Obviamente la lista que yo voy generando lo voy a manejar con un array, ¿sí? Lo voy a ir generando, guardando en un array y voy borrando el array. Por el otro lado tienen ahí una adicional que es más que nada para ir chequeando cómo voy cambiando, ¿sí? A medida que yo voy modificando un input, cómo puedo ir cambiando otro texto, ¿sí? Que se va cambiando, ¿sí? En conjunto, que voy cambiando el input. Y tenemos un botón como para ir manejando el onClick. Entonces, básicamente el TypeScript del componente, o sea, el modelo de datos, no es un título, una variable que va viendo qué es lo que quiero agregar o sacar, y un array en donde voy guardando todo, ¿sí? Todo lo que voy agregando a la lista. Y después tengo dos métodos, uno que agrega y otro que borra. ¿Qué pasa? Uno que agrega, ¿qué dice? Uno que agrega y uno que borra. ¿Sí? Entonces, o sea, solo eso es la idea del componente. Y después, si tengo en la vista, ¿sí? de mi archivo, tengo un formulario que, utilizando las clases de Bootstrap, ¿sí? Las clases de Bootstrap, me va a ir mostrando el input, ¿sí? El botoncito y todo el listadito, ¿sí? Acá el listadito, que voy a ir recuperando del vector que voy cargando con las cosas que voy agregando a la lista, ¿sí? Esa es la idea de la aplicación. Después fíjense que llamo a eventos como vimos, tenemos, acá tengo, como se llama, interpolación, donde voy accediendo a las propiedades, ¿sí? La idea es más o menos de todo lo que vimos separado, pero lo ponemos con un poquito más, sobre todo de aplicándole el estilo. Aplicando el estilo con Bootstrap, ¿bien? Y agregando ahí una cosita con lo de Google, poniéndole los iconitos, ¿sí? Para que me ponga acá, ponemos el iconito, para que me ponga así el de delete, ¿sí? El tachito de basura, para que les muestre ahí el delete, y bueno, como para tener un aspecto distinto. Y después tienen la otra aplicación que es parecida al listado que vimos recién, pero, bueno, acá tienen esta aplicación. Entonces la idea de esto es, yo voy a ir agregando, ¿sí? Este es un input, botoncito, agrega. Este es el que yo les digo que esto es nada más para ver, para ir utilizando los eventos. Acá voy cambiando.
que yo voy escribiendo, abajo va escribiendo. Esto es una tontería, pero para ir probando los eventos. Es para que ustedes vayan probando y jugando con esto, ¿sí? Si nosotros quisiéramos ir haciendo una listita de los temas que vimos JavaScript, vimos, ¿qué otra cosa? Vimos TypeScript, lo agrego a la lista, vimos HTML, ¿sí? Vimos CSS, ¿sí? Ahora vimos Angular. Y yo puedo ir agregando a mi lista todo lo que quiera. Eventualmente, a mi lista, yo puedo borrarle algo, puede ser cualquiera, no importa cuál. ¿Sí? Yo puedo borrar TypeScript, puedo borrar Angular, puedo borrar todos, no importa. Acá puedo dejar todo vacío y puedo empezar de vuelta, ¿sí? Puedo poner 1, 2, ¿sí? Y puedo ir agregando todo lo que quiera. Bien, para lograr hacer esta aplicación tienen que ustedes trabajar todos los conceptos que vimos todos separaditos, la interpolación, los eventos, ¿sí? En este caso tenemos un solo componente, pero no trabajamos con el componente como el de dados, pero porque tenemos un solo componente lo necesitamos, pero sí van a trabajar con el ngFor, ¿sí? Van a utilizar todos los conceptos. La idea es, ustedes tienen en el PDF el paso a paso, ¿sí? Vamos a agregar un componente, eliminar un componente, acá viene, y acá está todo el paso a paso, yo les puse todo, ¿sí? Paso por paso, para que ustedes vayan siguiendo, ¿sí? La idea es, si ustedes quieren, pueden hacerlo de cero y pueden ir siguiendo todo este paso a paso para lograr obtener la misma funcionalidad y que ustedes vayan viendo, porque en algunas cosas yo, de hecho en el código, ustedes lo van a tener comentado. Si se fijan, fíjense que esto está comentado. ¿Por qué? Porque esto fue el primer paso, el segundo paso y el último como queda al final, ya con el botoncito de Google, ¿sí? Pero fui pasando por pasos intermedios, ¿sí? Que los tienen todos explicados acá en este PDF. Bien. La segunda aplicación, y ya los libero, son las 8, la segunda aplicación es una aplicación para administrar los artículos que yo voy a tener que mostrar un listadito y yo puedo borrar, seleccionar para modificar, modificar o agregar un nuevo artículo. La complejidad acá es que cuando yo quiero agregar voy a verificar que el código ¿sí? no esté ya agregado en la lista previamente, entonces tengo que estar verificando que el código no exista dentro de lo que estoy manejando. Obviamente seguimos trabajando todo con array en memoria, ¿sí? Yo estoy trabajando con un array y voy a ir a buscar ¿sí? si el código ese no existe ya en mi array. Esta es la idea de la segunda aplicación. También tenemos todo el paso a paso. Todo el paso a paso con la explicación de qué es lo que estamos haciendo en cada una de las partes. Y después, bueno, esta es la última parte que yo les expliqué al principio, si tenemos que compilar un proyecto para ejecutar, para cargar sí en un servidor. Entonces, ¿cuál sería la idea? Yo hoy tengo que ver bien cómo les paso estos últimos dos proyectos, si es que les paso el source, y ustedes también crean las aplicaciones y pegan y se copian el source. Y, ¿qué les diría yo? Tomen las aplicaciones, traten de jugar, hagan el paso a paso, porque se van a ir enfrentando con algo que no sé cómo hacerlo, lo hago y no me sale, qué me falta, entender cómo me voy moviendo de un archivo a otro hasta que ustedes entiendan eso. Después cuando lo entienden es mucho más fácil, ¿sí? Pero esto de entender que cómo me voy a pasar entre componentes, cómo llamo, cómo me relaciono con las propiedades o los métodos entre los distintos componentes. Y lo que yo les diría después, si tienen tiempo, traten de mejorar el aspecto, agregar un estilo, ¿sí? A esta aplicación, como para que también trabajen un poquito lo que vienen haciendo de las clases anteriores. Y bueno, cualquier duda, consulta, lo que sea, escriben por el foro o por mensajería, por lo que necesiten, para que pueda ayudarlos. Yo o el profe asincrónico que también los lee, ¿sí? Bien, no sé, dudas, consulta, algo que no haya quedado claro.
que metan mano, ¿sí? Que metan mano en el código. Prueben que es la manera que van a aprender. Si esto sale adelante así. Bien, estamos como por la clase 5, no me acuerdo, son 13 clases. Entonces estamos llegando a la mitad. Entonces empiecen, yo lo que quiero es eso. Todas las clases, algo quiero que ustedes vayan probando, ¿sí? Y después ahora le quedan un montón de días para practicar más. Así que bueno, déjenme que hoy trate de ver cómo les comparto, si llega a ser que les mando mail o veo cómo les subo, así ustedes pueden bajárselo y empiezan a probar estos dos con el paso a paso que tienen en el PDF. Así que bueno, los dejo, que descansen, que ya no los aburro más por la clase de hoy. Para la grabación. Buenísimo, bueno, me alegro si les sirvió. Y practiquen. No se vuelvan locos y... Ahí está. Dale. Gracias, chicos. Estamos todos pasados de calor, me parece, así que...